julio va a entrar en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza. ¿Y eso qué implica? ¿Qué significa? Pues para que lo entiendan, a partir de julio va a ser imposible, por ejemplo, que se produzca otro 15M, otra convocatoria de rodea al Congreso. Bueno, es posible, pero consecuencias legales y consecuencias económicas tendrá. La voz del pueblo no es ilegal. Gritan en el Congreso hoy porque a partir de julio creen que ya no podrán hacerlo. Es cuando entra en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana. 44 normas que no se pueden infringir, 44 conductas calificadas como leves, graves y muy graves. Empecemos por estas últimas. Se sancionarán con entre 30.000 y 600.000 euros las manifestaciones no comunicadas ante infraestructuras críticas. Es decir, no podrá celebrarse, por ejemplo, otro 15M de las mismas características. También se considera muy grave deslumbrar a un conductor o almacenar armas sin autorización. No se puede, porque paralizar un desahucio también está penado. Se considera falta grave. La multa oscila entre los 600 y los 30.000 euros. En esta horquilla encontramos las manifestaciones frente al Congreso, no identificarse a la policía, difundir imágenes de fuerzas de seguridad del Estado que puedan ponerles en peligro. Normas más ambiguas encontramos entre las faltas leves. Por ejemplo, dejar suelto a un animal feroz. Está castigado con entre 100 y 600 euros. También no llevar encima el DNI, ocupar una casa, hacer botellón o escalar edificios. Otro punto que encontramos en esta Ley de Seguridad Ciudadana es el que regula las devoluciones en caliente. Los inmigrantes, dice, podrán ser rechazados respetando la normativa internacional de los derechos humanos. Una ley aprobada ya por el Partido Popular sin el apoyo de la oposición. Fernando Garea, periodista del País, muy buenas tardes. Hola Mamen, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿En qué va a cambiar esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana nuestras libertades ciudadanas? Pues yo creo que en mucho, porque habéis hecho mención a las conductas y a las multas que lleva cada una de esas conductas, pero yo creo que lo peor o lo más conflictivo de esa norma es que sustrae la intervención de los jueces. Para entendernos, hay una serie de conductas que antes estaban en el Código Penal y solo podían sancionar los jueces. Había una vista oral, había una contradicción entre las partes, en cambio ahora es una multa administrativa. Basta con que un agente de la autoridad ponga la multa para que haya que pagarla. Podrá haber intervención judicial, pero a posteriori, si se recurre por lo contencioso, que además es muy lento. Había tasas hasta ahora que se eliminan, pero era mucho más lento. Es decir, lo importante es que se sustrae, se quita la intervención del juez en este tipo de comportamientos. Pensemos, por ejemplo, una de las conductas, la de faltar al respeto a un policía en una manifestación o grabarle. Antes la palabra de la gente tenía mucha importancia, pero había un juicio con una contradicción entre las partes. Ahora, si el policía dice que se han producido esos hechos, pone la multa y la tienes que pagar. ¿Qué nos va a costar? ¿Más libertades o más dinero? Bueno, yo creo que las dos cosas, una cosa lleva a la otra. Quizá no es un problema de dinero, que también para quien no pueda pagarlo, sino de ser más temeroso en esas libertades. Todas las leyes suelen llevar un mensaje implícito. Por ejemplo, la de matrimonios homosexuales no era tanto que también que se pudieran casar las personas del mismo sexo, como que se lanzaba un mensaje de tolerancia, por poner un ejemplo de una ley. En esta ley se lanza un mensaje de ojo con este tipo de derechos, que si usted los ejerce en la calle puede tener unas consecuencias y pagar una multa. Por eso tiene unas consecuencias económicas para el que le impongan esa multa, pero también para las libertades. Las voces más críticas que hemos escuchado en estos últimos días con la ley Mordaza, como la llaman, o la Ley de Seguridad Ciudadana, que es como se llama, dicen que instaura el castigo como referente. ¿Esto es así? Bueno, lo que hace, como digo, es poner que inmediatamente tienes que pagar la multa, porque no hay esa contradicción, no hay intervención del juez. Y además, en alguno de los aspectos que habéis mencionado es especialmente grave, porque entre esas voces críticas está la Unión Europea, está el propio comisario de Derechos Humanos, que es el que se refiere a las devoluciones en caliente. El ministro del Interior ayer, cuando se aprobaba la norma, admitió abiertamente en el Pleno que lo que se trata es de legalizar ese tipo de entregas que, para que se nos entiendan, eliminan procedimientos como son la identificación, el saber si esas personas tienen derecho a asistencia letrada porque, por ejemplo, han sido expulsados, han sido exiliados políticos en su país. Es decir, restringe todos esos ejercicios de derecho que hasta ahora teníamos. ¿Y mejora en algún aspecto nuestros derechos, nuestras libertades, nuestra seguridad? ¿Hay algún aspecto positivo de la ley?
Bueno, hay algunas conductas que está bien que se tipifiquen. Por ejemplo, que se deslumbre con un láser a un avión o a un coche en una autopista, está bien, y además tiene que ver que se pongan esas conductas el hecho de que hasta ahora no existían. Es un avance, está bien. Ayer el Partido Popular vendía como que se va a proteger el derecho de los manifestantes porque se eliminan los violentos. Yo creo que más bien lo que va a ocurrir es que se va a disuadir que se produzcan esas manifestaciones, sobre todo porque según los datos del propio Ministerio del Interior son un mínimo porcentaje las manifestaciones que terminan en actos violentos y que por tanto haya que tomar medidas contra ellas. Pues Fernando, gracias por diseccionarnos esta ley de seguridad ciudadana, gracias compañero. Y os pregunto a vosotros, ¿había necesidad de reformarla? ¿Tenemos en España, con todo lo que hemos vivido en estos años de crisis, un caldo de cultivo violento que hiciera necesario este cambio legislativo? Bueno, es que Fernando Garea ha dicho un mínimo porcentaje. Se ha publicado, ya no me acuerdo, pero por ejemplo el año 2014 pues ha habido 11.000 manifestaciones, de las cuales ha habido incidentes violentos. No me acuerdo, pero por ejemplo, digamos en 40. En muy pocas, Miguel Ángel. Es decir, es una cosa irrelevante. Luego es, eso que se dice, matar moscas a cañonazos, es crear el mensaje, es un efecto disuasivo y también, no solo para los manifestantes, pero también para los medios de comunicación. Y la prueba es que la Asociación de la Prensa de Madrid ha hecho un comunicado bastante duro sobre algunos de los aspectos de esta ley. ¿Por qué ese afán? ¿Para qué ese afán? Pues para dar un mensaje de ley y orden. Ahora que se abren las elecciones, ahora que hay nuevos actores, nuevos partidos, nuevas fuerzas que señalar claramente, señalarles como gente peligrosa y al electorado más fiel o más adicto, decirle frente a esas asechanzas del enemigo, aquí está el Partido Popular defendiendo la ley y el orden. Porque no han conseguido el apoyo de nadie, de ningún otro de los grupos parlamentarios. Si a eso le unes el Código Penal, la reforma del Código Penal, pues ya nos vamos dando cuenta del tipo de ambientación social que esta gente quiere para el poder que ejerce. Déjame que os dé el dato. 25.461 manifestaciones en el año 2013, que es el último que está contabilizado. En 23 hubo cargas policiales. Bueno, o sea que es un porcentaje menor incluso que el que has dicho. Pero fíjate, estábamos hablando de las manifestaciones, de los rodea el Congreso, del 15M, que yo no lo mezclaría con ninguna manifestación tampoco, pero estamos hablando también de que cualquiera que participe en una protesta para impedir un desahucio también va a ver la ley de cerca y la multa económica, ¿no? ¿Qué hubiera sido de Esperanza Aguirre si esta ley hubiera estado en vigor? Qué buena pregunta. Claro, porque ella también se sale del itinerario y lo preocupante... ¿Cómo del itinerario? Entra en el carril bus, derriba la moto de un policía... Claro, pero eso ya son otros delitos. No, hombre, esto... Pero el punto que también hay que tener en consideración es que es una parte subjetiva, porque claro, hay faltas que es perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, otro, no colaborar con las fuerzas de seguridad en la averiguación de delitos. Es todo tan sumamente subjetivo que claro, te puede caer la multa sin tener ni idea, ni tener ni idea. Subjetivo. Es ambiguo. Subjetivo, ambiguo y complicadísimo de saber si has cometido esa falta y con lo cual como... ¿Quién decide? Pues efectivamente al final el señor agente de seguridad que tengas enfrente. Con lo cual ahí tienes el problema de que te encuentras con que es su palabra contra la tuya de que puedas haber cometido cualquiera de estas faltas. Y la palabra que prevalece es la suya. No, y sobre todo que la multa te va a caer. O sea que eso ya, ahí ese es el tema disuasorio, porque al final por eso se le está llamando ley mordaza, porque al final lo que se quiere es hacer que nos contraigamos en contar la información. O sea, es básicamente ese detalle. Hay dos formas de legislar, ¿no? Una para intentar solucionar los problemas de la gente y otra para crear problemas a la gente, ¿no? Y esta, en muchos aspectos, a mí me parece que es de esta segunda categoría. Por ejemplo, cuando se utiliza la excusa del número de manifestaciones, cuando se dicen esas 25.000 manifestaciones, pero claro, se considera una manifestación cada vez que un grupo de jubilados estafados por las preferentes recorre una acera
Que realmente son cada manifestaciones y un día, concentraciones. exactamente, un día determinado de la semana, sin interrumpir el tráfico, sin molestar a nadie, Claro, con y por unas eso, si se sale pancartas. del itinerario ya está infringiendo Ir recorriendo una calle peatonal. Claro. Entonces eso se consideran Eso decía manifestaciones presuntamente capaces de generar violencia. Entonces eso es simplemente una manipulación, que lo que está creando efectivamente es una especie de justicia preventiva y sin que siquiera intervengan los jueces para crear fundamentalmente un miedo a manifestarse, es decir, evitar, desmovilizar cualquier tipo de protesta. ¿Lo conseguirán? Es la otra pregunta. Bueno, a ver, siempre tienen un efecto las cosas, ¿no? Entonces siempre hay quien, viendo las dificultades, las amenazas en ese sentido, en este caso además económicas, es decir, por ejemplo, es que entre 30.000 y 600.000 euros está incluido el organizar además espectáculos que quebranten la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública. Es que no solo protesta, sino, bueno, en este sentido es que cualquiera que organice un espectáculo en la calle y que la autoridad... Pero yo creo, hablando con legisladores y con responsabilidad de esta ley, ese punto en concreto se refiere, por ejemplo, a una fiesta de Nochevieja. Una fiesta ilegal de Nochevieja. Correcto, pero se ¿no? refiere, quiere decir que al final lo decidirá la autoridad administrativa correspondiente. No habrá discusión posible en ese sentido, que es lo que tiene que haber en una democracia y tendrá que decidir la justicia, que para eso está, no hay una diferencia, ¿no? Claro. Aparte de todo esto, estamos, como siempre, haciendo leyes, más leyes, y es una proliferación legiferante interminable. Pero eso que dice siempre, que invoca siempre nuestro presidente Mariano Rajoy, el sentido común. El otro día, eso no es que me lo ha contado nadie, intervine directamente. Avanzaban, subían por la calle de Alcalá desde Cibeles hacia la Puerta del Sol exactamente 8 personas. 1 con un tambor, 5 sosteniendo una pancarta y 2 detrás. Y el tráfico cortado desde Cibeles hasta Sol. Entonces, me pareció una cosa completamente insólita. Y me acerqué primero a los agentes del orden. Había, por ejemplo, 200. No sé, conté 8 coches patrulla. Eran 20 agentes por persona, ¿no? Digo, oiga, señor agente, por favor, ¿podría decirme de qué se trata? ¿Quién ha autorizado? Digo, estos señores, ¿por qué no van por la acera? Eso que decías tú es que es el tema de ir por la acera. Entonces estarán esperando los 200 agentes para interrumpir al tambor a que se haga una ley. Es demasiado ruido. Entonces digo, ¿por qué no van por la acera? Están autorizados. ¿Por quién? Por la delegación del gobierno. Digo, ¿pero tiene algún sentido? Dice, ningún sentido. Pero nosotros... Entonces... Y luego me dirigí a los manifestantes. Al del tambor y a los otros, porque al llegar a la esquina con la calle de Sevilla, recogieron los palillos del tambor y se fueron. Y digo, por favor, pero claro, podrían decirme... Podían haber agredido a la fuerza de seguridad y ya, ya le hubiera quedado la multa. Pero aquí, ¿quiénes se manifiestan? ¿Quiénes son ustedes? Sí, ¿quiénes son? Sindicatos. ¿Pero qué sindicatos? No veo UGT ni comisiones. Sindicatos de funcionarios, mi querido amigo. ¿Pero de qué funcionarios? Están reduciendo plazas públicas. Bueno, o sea, no había manera de saber ellos mismos quién eran. Maraña. Bien, pero ese es el mayor fracaso de una manifestación. Pero desde luego lo que es un fracaso del Estado de Derecho... establecer un mínimo para salir para ocupar la calzada, por lo menos que sean 3.000. Hombre, ya fue una convocatoria, creen que van a llenar. Pues 600, pero menos, o sea, para 5 no me cortes. Menos de 20, cortando la calle no te vale. No, yo insistiría en 2 ejemplos, el que decía de las preferentes y el que en algunas fechas, ya hemos vivido varias situaciones de ese tipo, se han convocado manifestaciones ante instituciones y se ha pretendido considerar eso como un delito contra las instituciones. Y esta nueva ley incide en la misma sintonía, es decir, en intentar justificar como violenta cualquier manifestación que entorpezca algo. Y hay que recordar que las manifestaciones de toda la vida entorpecen algo, porque si no, no tendrían la repercusión o el efecto que buscan. Es igual que el derecho de huelga. Y como son derechos fundamentales, hay que tener mucho cuidado con confundir lo que son los límites, tú dices, del sentido común, de lo que es el respeto a la convivencia y lo que es
derechos fundamentales de los ciudadanos. Y a mí me parece que hay aspectos de esta ley que lo que hacen es entorpecer el ejercicio de esos derechos, y ya veremos si algo más, porque se está estudiando aspectos que pueden ser inconstitucionales incluso de esta ley, ¿no? Oye, os voy a invitar ahora a que echemos la vista atrás, porque a lo mejor entendemos algunas cosas del presente. En concreto, la vista atrás hacia Andorra. ¿Cómo ha llegado a ser Andorra lo que es? La Sexta Columna esta noche a las 9:30 nos explica pues las tradiciones de esta larguísima tradición fiscal andorrana desde su origen.